Hola compañeros, buenas tardes. Les hago una leve intervención sobre un tema que me parece importante porque lo escuché en las diferentes redes sociales y muchos noticieros que veo y que me agrada estar con ellos al pendiente de lo que ocurre. Escuché un término por allí que me sonó bastante, el de la discriminación a la inversa. Según un político por allí, un tal Krill, eh, denigrante realmente este personaje desde hace muchos años, pero bueno. Este personaje alega que que él ha sufrido discriminación a la inversa por ser de cierto aspecto físico. Bien, vamos a ver. La historia, dicen popularmente, aunque hay otras teorías, inicia con la estratificación social, es decir, los pocos en la cúspide, los muchos en la base de esta pirámide. Los pocos que están en la cúspide tienen ciertos privilegios materiales, de oportunidades, etcétera. Y para perpetuar eso, generan un grupo al que le pueden llamar staff, sus gerentes de alto rango. Estos líderes, vamos a poner el término, estos líderes se catalogan así porque tienen seguidores. Un líder es aquel que tiene seguidores y estos seguidores son su staff. Gerentes de alto rango. Hay gerentes, en síntesis, medios y gerentes operativos. Los operativos se les llama así porque están directamente operando frente al pueblo. Bueno, pues esos líderes se dividen en dos. Se dividen en primus y secundus. Ambos tipos de líderes vamos a colocar que son egoístas. Son individuos que en su mente el ego les tiene bien cimentado y bien articulado todo un sistema de narcisismo y efectivamente egoísmo. Lo platicaremos más adelante, es un tema muy importante y también interesante. Bien, estos líderes tienen a su mando, por supuesto, todos los medios de información, o una gran cantidad, muy poderosos en sí. Para poder dar a conocer su estilo de vida, tienen algo que llamamos cultura organizacional. Vamos a poner la pirámide. Por una parte, la cultura organizacional es lanzada a partir de los medios de información. El gran Big Brother, que tiene un panóptico de privilegios, lanza su cultura hacia la base que es el pueblo. El pueblo entonces es, como diría Dussel, colonizado a partir de estas ideas de querer ser un líder. De allí el movimiento aspiracionista a ser líderes. Pero metamos un poco igual a Freire, cuando él plantea que aquel que está en el pueblo y aspira a ser un líder, como se lo plantea precisamente el Big Brother, el Big Data, el gran líder, pues tiende a ser mucho más violento. Porque este aspiracionista que tiende a ser ese líder con su idiosincrasia, filosofía, una vez que llega, ve hacia el pueblo y lo discrimina mucho más. Cuando el pueblo comienza a ejercer su naturaleza de ser libre, de no seguir esta aspiración, inmediatamente vienen los ataques. Por otra parte, el ataque ideológico a partir de los conceptos de justicia, de libertad, un sistema, el sistema judicial y por supuesto el brazo violento, la policía principalmente. La represión en general. Hay una represión. Bien, ese líder, ya vemos entonces, está en una situación de privilegio por poder y por cuestiones materiales y por oportunidades, vamos, en suma, bienes y servicios, etcétera. Quiere seguir en esa cúspide de privilegios,
de tal forma que perpetúa esa cúspide de privilegios a partir de lanzar su cultura organizacional y con esta colonizar la mente de los ciudadanos, los cuales no tendrán libertad más que querer aspirar a ser parte del staff de ese líder o de esos pocos líderes, Larrea, Salinas, Slim, Bayeres, esos individuos que no tienen ética ni siquiera tienen apego a las leyes, que se sienten verdaderos anarquistas y que en realidad son parásitos del pueblo entero. Cuando el pueblo se da cuenta de esto y ejerce precisamente una lucha para continuar con su libertad natural, estos individuos hacen uso de la represión para, claro, amortiguar esas revoluciones, esos movimientos sociales. De vez en cuando sí permiten que el pueblo comience a circular hacia ciertas cúspides gerenciales y se mantiene allí el pueblo, pero nunca le permitirán ser, por supuesto, los líderes. Jamás. Es, precisamente esa es la labor de la cultura organizacional y de esta parte de la represión. ¿Cómo es posible entonces que de pronto quienes están en un privilegio por poder, por cuestión económica, por oportunidades, bienes y servicios, ejercen una crítica hacia el pueblo que de alguna manera, voy a tomar una palabra muy fuerte, está esclavizado, colonizado, como diría Dussel? Es un cinismo atroz, es una abominación, es una aberración. Es como si de pronto jalaran ustedes como a este personaje Loki de Esperando a Godot y le recriminaran el que él es esclavo, tú eres un esclavo, eres un inútil, eres tal, 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 y que él de pronto dijera, no, 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 es que libérame, y nosotros le dijéramos, no, ¿cómo te voy a liberar si no somos iguales? Yo soy superior a ti, no, no me digas lo que tengo que hacer, no me discrimines, porque yo tengo el poder. Una abominación increíble, ¿no? Santiago Krill y de la Madrid, me parece que es el nieto, son abominaciones históricas, no saben ni siquiera lo que dicen, a pesar de haber estudiado supuestamente en colegios bastante buenos, y algunos de estos son del extranjero, me parece que no quieren asimilar lo que es la realidad con respecto a que el ser humano en sí es libre por pura naturaleza. Desafortunadamente, el mismo presidente de México actual, que tiene muchas bondades en sus cuestiones administrativas, sigue la misma línea. No puedo negar esto, no podemos negar que sigue la misma estratificación, claro, pero que ahora él, como líder completivo, supletivo, también ha tenido ha asumido un nivel descensional en el que él se coloca como un gerente, no de cúspide ni medio, sino operativo. Esto es lo que no habían hecho los demás. Por esto es que la gente cree que el sistema ha cambiado. No es el mismo sistema. Lo que hace López Obrador es simplemente volverse un gerente operativo, estar con la gente. Es un fenómeno evidentemente porque pues muy pocas veces se había visto esto. A la gente le emociona mucho. Efectivamente están manejando más las emociones. Bueno, pues esta contribución que les doy es precisamente para que ustedes mismos analicen e indaguen un poco cómo es que es imposible que de pronto alguien que está en una situación de privilegio puede criticar a alguien que no está en esa situación de privilegio. El que está en una situación de cierto privilegio también comenta que el que está en una situación no privilegiada es porque quiere estar allí. Esa crítica no existe. Sin embargo, sí existe la crítica, el estudio, la búsqueda de la libertad de quien está en una situación de sojuzgamiento hacia quien lo está sojuzgando. Por supuesto, es obvio, porque está luchando por su libertad.
Mientras que el que está en una situación de privilegio y está quitándole la libertad al otro, critica al otro, a este que está sojuzgado porque quiere ser libre. Válgame la cosa, ¿no? Es horrible esto que está ocurriendo. Bueno, siempre ha ocurrido, solo que hoy las redes sociales lo exponen un poco más. No existe esta situación de la discriminación a la inversa. Es una abominación, es una aberración. Solamente le están haciendo el juego a las emociones. Están inteligentemente usando las emociones del pueblo para poder atraerlo y con esto consecuentemente dar votos a una candidata igualmente aborrecible, que se dice efectiva en esta etapa de aspiracionista, llegar hasta la cúspide, seguir con esa supuesta simpatía del pueblo y desafortunadamente lo violenta fuertemente porque se vuelve una gerente media que atrae al pueblo con cierta picardía. No hay que negar que tiene cierta picardía, como en su momento lo hizo Vicente Fox. Atrae al pueblo, pero es el mismo sistema, son los mismos individuos explotadores, es la misma violencia, es la misma cultura, es fundamentalmente lo mismo. Solo que vamos ahora que el presidente actual parece que con este mismo sistema y misma estructura, vuelvo con lo que comenté hace un instante, es un gerente operativo que va directamente con la gente y que plantea cambios estructurales con la gente. Esto está haciendo que mucha gente se dé cuenta de que es naturalmente libre y comienzan a hacer grupos de protesta, grupos más alternativos. Esto está, claro, revolucionando el sistema, no lo va a cambiar. Solo está generando una especie de grupos para poder dialogar de una manera un poco más puntual lo que necesita el sistema y poder cambiar. Esto viene hasta en los manuales de cultura organizacional y de recursos humanos, de administración. O sea, es muy básico, pero imagínense que estos supuestos derechistas que no existen en realidad plantean que López Obrador es un individuo que va en retroceso. No, al contrario, va con los manuales de recursos humanos y de administración aplicados ya en Japón, aplicados en China, aplicados en Estados Unidos, convenientemente avalados por Harvard y también aplicados en Brasil en la etapa primaria, primera, cuando Lula da Silva tomó la presidencia y Brasil de ser una economía en el lugar 13 pasó al lugar 6, digamos así, rapidísimo. Efectivamente es lo que está pasando con México, pero que sigue el plan Puebla-Panamá, que sigue el saqueo de los recursos en México, que sigue toda estas familias perpetuándose en el poder, sí, continuarán. Sigue, es decir, la estratificación, la desigualdad social, todo va a seguir, es lo mismo. Habrá un momento en que esto se rompa, se detone. Es relativamente sencillo hacerlo, pero habría que ponernos de acuerdo todos para poder hacerlo. Les planteo un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo, como cuando en un capítulo de Los Simpson resulta que todas las distintas figuras de los espectaculares, de los comerciales en las calles, empiezan a tomar vida y entonces todos los ciudadanos subidos en una azotea le preguntan al científico del lugar, oye, ¿qué podemos hacer para contrarrestar el efecto de esta publicidad que es perniciosa y que nos está destruyendo antes de que acaben con la ciudad? Y el científico les dice, pues muy fácil, solamente no les hagan caso, voltéense y ya. Y efectivamente, así de sencillo, todos voltearon, dejaron de apuntar
apuntar su mirada y su atención hacia la cultura del líder, hacia la cultura organizacional y ¡pum! Cayeron. Si dejamos efectivamente de apuntar hacia la cultura organizacional, cual la narcocultura, la cultura del apego al recurso económico, la cultura del apego a la marca, la cultura del apego a la discriminación, a la cosificación de la mujer, etcétera, si nos vamos verdaderamente de esta mala cultura, y yo la llamo cultura kitsch, cultura basura, habrá un cambio, un cambio, pero la verdad es que lo noto realmente muy difícil porque hasta he visto que gente verdaderamente muy inteligente y muchos amigos siguen cosificando a las mujeres, siguen creyendo que esta música abominable, perdónenme, discúlpenme, esta música o esta letra abominable de personajes como Luis Miguel, etcétera, son personajes que aún valen la pena. Lo siento, pero no es así. Bueno, espero que les haya servido un poquito esto para aclarar algunas leves dudas. Hay muchas cosas que hay que aclarar y después lo haremos. Saludos, compañeros.